Estamos viviendo en una época donde justamente ser creyentes y vivir como cristianos es un desafío. Siempre lo ha sido, pero hay momentos como este, como el de la pandemia, el que nos toca vivir, que realmente no es algo que esperábamos, no es normal. Y somos desafiados. ¿Por qué elegí esta materia, vida cristiana? Porque estamos siendo desafiados por el mundo a vivir como tal. Y, y estamos seguros de que en este tiempo tan especial, realmente especial e inesperado, Dios está probando a su iglesia. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Él lo sabe. Pero es seguro que acá es donde está saliendo, donde la fe está siendo probada, pasada por el fuego, como dice Pedro, en este tiempo, y salimos airosos de esta batalla, entre comillas, contra esta situación fuera de lo común, la pandemia, y a raíz de la pandemia un montón de otras cosas que nos toca vivir, que hemos dejado de disfrutar como ser el estar juntos, el de compartir como antes, y un montón de privilegios que teníamos que no sabíamos que eran privilegios, que en otros lugares del mundo sin pandemia no se puede hacer, no se pueden reunir, no se puede hablar de Cristo, en otros lugares del mundo, pero nosotros lo teníamos y no nos dábamos cuenta de todo lo que teníamos hasta que lo perdimos. ¿No sucedió eso? Cuando perdimos esa cuestión de congregarnos, de compartir con amigos, de poder reunirnos a tomar mate en alguna casa, que lo perdimos a causa de la pandemia, lo sentimos. Si era una semana, como parecía al principio, un mes, hubiera sido una cosa y lo hubiéramos soportado de una forma, pero pasó el tiempo y ya vamos entrando al segundo año de esta pandemia, de que se abran las cosas, de que se cierren, de poder reunirnos, de otra vez volver a meternos en casa, de personas a nuestro alrededor que se enferman y parten a la eternidad, cosas tremendas que estamos viviendo. Y justamente ahora es cuando el cristiano debe vivir la verdadera vida cristiana. Es lo único que va a marcar la diferencia y que nos va a ayudar a hacer y a cumplir el propósito por el cual nosotros estamos en este mundo. La fe de la casa de Dios está siendo probada. Está en nosotros la decisión de salir airosos o de entrar en un pozo del cual no vamos a salir, o que nos va a costar mucho salir adelante y poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. En nuestra iglesia estamos, el COVID, entre comillas, los ha llevado a la presencia de Dios. Fue Dios quien permitió que ellos partieran. Hoy mismo se hizo la sepultura de un hermano muy activo en la casa de Dios. Quedó su esposa, quedó un hijo. El hermano tenía el área de discipulado de la iglesia, de evangelismo y discipulado, y Ricardo Soler partió a la eternidad. Se cayó con la enfermedad y partió a la eternidad. Como ya les había dicho la semana pasada, Marcelo partió a la eternidad, otro hermano muy querido por nuestra iglesia. Y la iglesia está siendo probada. Hay cosas que no entendemos por qué suceden, pero estamos seguros de esto. Es ahora, es cuando nosotros debemos vencer y debemos vivir la vida que Dios nos ha regalado. Digo, por lo general podemos pensar en que Dios nos regala tres vidas. La vida, la cual tenemos cuando nacemos de nuestra mamá, ¿no es cierto? Esa vida maravillosa cuando uno nace, ahí el festejo de la mamá, del papá, de la familia, porque ha venido a este mundo,
un ser maravilloso, un milagro que Dios hace y ahí nacemos. Esa vida, la vida, el milagro de la vida, de la vida natural, la vida que nos toca vivir. Pero después, como si esto fuera poco, Dios nos regala la otra vida y es la vida eterna. Es esa que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo como Salvador, la vida eterna. Qué maravilloso es eso, ¿no? Tener la vida eterna. Pero después, y ahora, es esa vida de la cual estamos hablando. La tercera vida que Dios nos regala es la vida abundante. La de Juan 10:10. El ladrón no vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida. Esa es la vida eterna y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida cristiana. La verdadera vida cristiana es la abundancia de Dios en un ser que ha sido redimido. La verdadera vida cristiana es la abundancia de Dios ante un ser, un hombre, una mujer, un niño, un joven, que han sido redimidos. La vida abundante. La abundancia no tiene que ver con lo económico. Eso puede ser parte de la vida que nos toque vivir. Es la abundancia de paz, la abundancia de gozo. Es la satisfacción encontrada en Dios. Es lo que dice David cuando habla del pastor. En el Salmo 23, me aderezas mesa, preparas la mesa delante de mis angustiadores, de mis enemigos. Ahí está Satanás, el león rugiente queriendo tomar la oveja y destruirla, quitarle la vida. Pero dice ahí, Dios, preparas la mesa, estás conmigo, tenemos una relación, preparas la mesa delante de mis angustiadores. Los otros están al acecho, pero tú estás conmigo preparando la mesa. Y ahí dice, cuando mira la mesa, mira todo lo que Dios le ha dado y dice, mi copa está rebosando. Esta palabra copa, la copa no es la copa que estaba sobre la mesa, la copa era su vida. Su vida estaba completa. La vida cristiana es eso, es estar completo, es la satisfacción. Es cuando uno puede querer cambiar el auto, puede querer mejorar en su trabajo, tener una mejor cuenta bancaria, puede querer estar más lindo, más flaco, más musculoso, puede querer todo eso. Pero lo más importante, lo que hace sentirse completo y satisfecho no son esos logros, no es ganar un campeonato, aunque sufrimos durante 116 años. ¿Por qué eso del fútbol otra vez? No está en eso. Está en tener a Dios. Y poder vivir la vida que Él nos regaló, la vida abundante. Recuerden que lo dividimos en 4 la materia. Primero vimos principios para la vida cristiana. Cuando hablamos de principios, hablamos de concepciones bíblicas, conceptos bíblicos. Luego vimos el poder para la vida cristiana. Cuando hablamos del poder, hablamos del control bíblico. Es el Espíritu Santo controlando nuestra vida. Después vimos, ¿qué vimos después? Número 3. ¿Qué vimos en tercer lugar? La importancia de la Biblia en nuestra vida, para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Pero ahora, cuando hablamos de palabra, hablamos de... Sería, ¿no? El cuarto. Exactamente. Vamos a entrar ahora a la práctica para la vida cristiana. Muchas gracias. Qué bueno que estén participando. La práctica para la vida cristiana. Vamos a ver en Romanos capítulo 12. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Es un versículo muy conocido, pero
cuando hablamos de la práctica, cuando hablamos de las palabras, de la palabra de Dios, hablamos de un compromiso bíblico. Cuando hablamos de la práctica, hablamos de una vida consagrada, o sea, de la consagración bíblica. ¿Cuál es la verdadera consagración? La verdadera consagración. ¿Quién quiere leer Romanos 12, 1 y 2? Y vamos a analizar estos dos versículos para hablar de la consagración bíblica. A ver, ¿quién se anima? Gloria al Señor. Así que, Bárbaro. hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchísimas gracias. Vamos a ver de una forma casi exegética lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Porque cuando hablamos de la práctica para la vida cristiana, hablamos de hacer. La vida cristiana es lo que somos mientras caminamos este mundo. Lo hablamos muchas veces durante estos viernes. Pero cuando hablamos de práctica para la vida cristiana, debemos hablar de consagración. Cuando hablamos de principios, hablamos de conceptos bíblicos. Vimos el punto de vista del apóstol Pablo, el punto de vista del Señor Jesucristo. Podríamos haber visto sobre lo que es la verdadera vida cristiana el punto de vista de Santiago, el punto de vista del apóstol Pedro, porque es maravilloso todo lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la vida cristiana. Después hablamos del poder para la vida cristiana. Cuando hablamos de poder para la vida cristiana hablamos de control. ¿Quién controla nuestra vida? ¿Qué controla nuestra vida? ¿Es Dios a través del Espíritu Santo o es el yo? Cuando después hablamos de palabras para la vida cristiana. Cuando hablamos de palabras para la vida cristiana, hablamos de compromiso. Un compromiso con la Biblia. Un compromiso con la palabra de Dios. Es impactante todos los versículos que hablan de la importancia de este libro o de la palabra de Dios. Muchos. Tenemos un capítulo dedicado, el capítulo más grande de toda la Biblia, dedicado a dar la importancia de la escritura, de la ley, de la palabra de Dios para la vida de un creyente. El Salmo 119. Y hay otros salmos, el 19 y otros, que nos hablan de la importancia de la Biblia, que debe haber un compromiso hacia este libro. No podemos desempolvarlo para el fin de semana o cada viernes. Debemos tener una relación con la Biblia para tener una relación con el Dios de la Biblia. O sea, el libro se puede quemar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahora vamos a la práctica. Cuando hablamos de la práctica de la verdadera vida cristiana, hablamos de la consagración. Y en primer lugar vimos ahí una palabra. Por ahí, si están anotando, la primera palabra dice, os ruego. Es la palabra ruego. Es el ruego del apóstol Pablo hacia los creyentes de Roma, pero en realidad es el ruego de Dios hacia nosotros. Fíjense que esto de la consagración ha de ser un mandamiento, ¿verdad? Pero acá no es una imposición, es un ruego. La consagración tiene que ver con que es provocada por Dios. Cuando yo miro a Dios, eso a mí me motiva a consagrar mi vida. No es una imposición, la consagración. La consagración es el deseo de nuestro corazón de agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Es impresionante cómo perdemos la capacidad de agradecer. Porque fíjense que nunca agradecimos tantas veces, tal vez, con el mismo corazón agradecimos tantas veces el hecho de reunirnos en la iglesia, como cuando volvimos a reunirnos en la iglesia después del encierro, después de la cuarentena. ¿No fue distinto nuestro corazón para agradecerle a Dios, decirle, Dios, gracias porque estamos reunidos? Es que perdemos la capacidad de agradecer las cosas que aparentemente son comunes y que merecemos, porque las tenemos siempre, pero no. Fíjense que el ruego es por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Marquen esa frase. ¿En qué está? ¿En singular o en plural? En plural. En el capítulo 11 viene hablando de lo que Dios había hecho con la nación de Israel. Y termina diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, dice el versículo 33 del capítulo 11, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Vieron esas frases? Dios no necesita de nosotros, está diciendo Pablo. El Espíritu Santo. Dios no necesita nuestra fidelidad. Dios no necesita nuestra fe. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él. De ahí las misericordias de Dios. El hecho de haberme salvado. El hecho de darme el perdón cada vez que yo voy a Él. Las misericordias de Dios. Miramos a Jesucristo sufriendo en nuestro lugar. Y es la misericordia de Dios para nuestra vida, su perdón, su provisión. La misericordia de Dios es el ruego, es la motivación para consagrar nuestra vida. Si todo lo que Él hizo no alcanza, todo lo que Él hará en el futuro tampoco lo hará. Si todo lo que Él hizo en el pasado no alcanza para que yo le dé mi corazón a Dios, ¿qué más tiene que hacer Dios para que yo le entregue mi vida? Dio a su hijo. ¿Darías a tu hijo por alguien que no lo merece? Su hijo puso su vida. Y él siendo santo cargó con nuestros pecados. Sufrió los látigos, sufrió el puñetazo de aquel que amaba. Aquellos que él amaba le hicieron una corona de espinas. Aquellos que él amaba tenían un látigo con puntas, en la punta del látigo huesos, desgarraron sus espaldas. Aquellos que él amaba lo rechazaron. Los mismos judíos, su pueblo, su casa, donde él nació, con aquellos tal vez que él había jugado siendo niño, con aquellos tal vez con aquellos que él había compartido siendo joven. Las veces que iban a Jerusalén a festejar la Pascua se encontraban con todos ellos y ahora ellos los estaban rechazando. Cambiaron la vida de un criminal por la vida del Santo Hijo de Dios. Aquel que él había amado, a Judas que había estado con él durante 3 años. Lo había traicionado con un beso, entregas a tu maestro. Aquel que estaba dispuesto a cortar la cabeza de uno que lo había ido a llevar al preso, después lo estaba negando. Es la misericordia de Dios para aquel Judas que está ahí sentado ahora mirando en la camarita del celular y diciéndole esto. Es la misericordia de Dios para aquel Pedro que muchas veces lo negó. Es la misericordia de Dios para aquellos orgullosos que querían ocupar un lugar cerca de él y no se habían dado cuenta que lo más importante que él tenía era su vida. Tener a Cristo, no sentarse al lado, sentarse a los pies, era lo más importante, pero ellos querían un lugar al lado de Jesús.
La misericordia de Dios es la motivación para consagrar nuestras vidas, para darle todo, porque Él ya dio todo. No hay más que Él nos pueda dar. Él no nos puede amar menos, pero tampoco nos puede amar más. Por eso la misericordia de Dios es la motivación para entregar nuestra vida. Si todavía no lo hemos hecho, si todavía nuestra vida es como una casa a la cual Jesucristo no puede entrar en ciertas habitaciones, debemos abrir el corazón y otra vez entregar y consagrar nuestra vida basado en la misericordia de Dios. Bien, siguiendo con este versículo 1 de Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presentar, es decir, es tomar algo y dárselo a otro. Es esa la idea de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra para racional es logiken, la traían. Son dos palabras, logiken, la traían. Y es la palabra que nosotros traemos como lógico. Es la idea de que es lógico que entreguemos a alguien que nos entregó tanto. Es lógico que basado en la misericordia de Dios uno tenga una actitud de gratitud y se comporte dándole todo. Es como aquel que te hace un gran favor y vos se lo querés agradecer y le decís, bueno, estoy dispuesto para lo que necesites. Me ayudaste tanto, me prestaste tanto, que ahora todo lo que vos necesites estoy a tu disposición. ¿Alguna vez le tuviste que decir a alguien, no sé cómo agradecerte este favor? ¿Alguna vez le tuviste que decir a alguien, ¿cómo hago para agradecerte tanto que hiciste por mí? Tal vez esa frase le cabe a un padre que te crió, que te cuidó, a un tutor que te recibió, a alguien que te adoptó. Cuando tal vez eras huérfana, huérfano, decís, ¿cómo hago para agradecerle? Bueno, esa frase le cabe a Dios. Pero Dios nos dice cómo hacemos para agradecerle, dándole todo nuestro ser a Él, nuestros talentos, nuestras fuerzas a Él. Todo lo que Él nos ha dado es para Él, porque de Él, versículo 36 del capítulo 11 de Romanos, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyéndome a mí, incluyéndole a usted, a vos, incluyéndote a vos. Tal vez hay muchas cosas que no estás disfrutando por no hacer lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Que alguien que reciba tanto de Dios le dé tanto a Dios. Es lógico que alguien que recibe tantos favores de alguien tenga un corazón agradecido y le dé a Dios. En este caso a Dios. Ahora, esa palabra también aparece en 1 de Pedro 2:2, que es lógico en Gala. Aquí se traduce como espiritual. Es la idea de tener un culto racional, algo espiritual. Es lo más racional y espiritual que podemos hacer, es dar nuestras vidas. Ahora, dice ahí que debemos presentar vuestros cuerpos, nuestros cuerpos. Aunque es espiritual, eso no significa que nuestro cuerpo queda afuera, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo nuestro ser, ¿sí? Bueno, nuestro cuerpo está incluido en la consagración. Algunos decían en aquellos tiempos que se podía mantener el alma pura, aunque el cuerpo esté inmundo. Entonces separaban el alma del cuerpo y por eso el sacrificio vivo es total, es cuerpo, alma y espíritu, todo para Dios.
La palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo, vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 37. Tengan el dedo ahí. Bueno, voy a pedir que alguien lo lea, por favor. ¿Quién puede leerlo? Mateo 22, 37 al 40. ¿A quién le gustaría leerlo? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí está, muchas gracias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amamos al prójimo como nosotros mismos. Eso es la vida cristiana, es la práctica de esto. Amar a Dios, no hay no hay otra forma de amar a Dios que consagrando nuestra vida a Él. Aunque vos decís tal vez, pero Dios, con todas estas fallas, ¿vos me recibís? Recuerdan que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, viene a mí, dijo Jesús. Y el que a mí viene, ¿qué dijo Jesús? No le echo fuera, exactamente. Porque Él nos recibe tal y como somos. Y aunque nosotros decimos, ¿qué tengo para darle a Dios? Tal vez vos sos joven, adolescente, y decís, pero no tengo nada, no sé nada de la Biblia, no sé nada de la vida cristiana. Y vos decís, ¿qué tengo para darle a Dios? Tal vez vos decís, no tengo mucho talento, más bien que tener talento, estoy lento. Entonces, decís, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para Dios? Y ¿sabés qué? Cuando lo que uno le da a Dios es todo, aunque sea poco, para Dios es mucho. Cuando uno le da todo a Dios, aunque sea poco, para Dios es mucho. Es la mejor forma de demostrarle a Dios que le amamos. Tener una vida consagrada a Él. Dice, volviendo a Romanos 12, dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora la palabra vivo ahí es llamativo porque es sacrificio. Y el sacrificio siempre está ligado a la muerte. En toda la historia, esta palabra ha significado, la palabra sacrificio, ha significado la muerte, pero acá se une a la vida porque no quiere que entreguemos, que muramos, digamos. Está buscando nuestra vida, está buscando nuestra vitalidad, está buscando Dios nuestras fuerzas y de esa forma ganar a otros semejantes, llegar a otros que Él ama a través nuestro. Tener una vida consagrada nos hace un puente de salida para aquellos que están encerrados. Nos hace un puente hacia Dios. Nos hace el canal de bendición para otros que no tienen nada de Dios, que no quieren nada de Dios, pero tal vez no. Una vida consagrada es utilizada por Dios. Seguro que es utilizada por Dios. Dios va a utilizar a alguien que ha consagrado su vida en todo tiempo, en todo el transcurso de su vida. Podés estar en la cárcel como el apóstol Pablo y ganando al pretorio como lo hizo el apóstol Pablo. Alguien consagrado, no importa si está encerrado, encarcelado, es capaz de ser utilizado porque Dios lo utiliza aquel que ha dado su vida. Sin embargo, puede andar un creyente fuera de la cárcel, libre,
pero no tiene una vida consagrada. Entonces, más allá de su supuesta libertad por no haber entregado su vida a Dios, no es útil, y no está cumpliendo el rol que Dios quiere, y no está disfrutando de un montón de cosas que Dios le quiere regalar, aunque esté libre, aunque vaya a trabajar, vaya a la universidad, vaya a la escuela, aunque tenga todos estos privilegios que otros no tienen. No es utilizado por Dios, pero sin embargo ahí está el apóstol Pablo, encarcelado y hablándole a otros de Cristo. Qué bárbaro, ¿no? Porque el apóstol Pablo, antes de ser encarcelado, iba a predicar, tenía que ir a buscar a los inconversos. Pero cuando él estuvo encarcelado, le ataban un inconverso durante 4 horas, 4 veces al día. Así que ahí les predicaba. Y dice, bárbaro, dijo Pablo, antes yo tenía que ir a buscar, ahora ellos vienen a mí y no solo eso, se atan a mí. Y ahí los tenía, ¿no? Y ahí ganó el pretorio. El pretorio era la guardia romana más cercana justamente al rey. Entonces él los ganaba, era una guardia especial. Supuestamente Pablo era peligroso, por eso tenía una guardia especial. De hecho, recuerden que el incendio en Roma fueron acusados los cristianos, por eso sufrieron también tanto de parte de los romanos. Pero volviendo a esto, alguien consagrado, no importa qué tan atado esté, será utilizado por Dios. No importa lo que el enemigo haga, lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo haga, lo puede enfermar, como le pasó al apóstol Pablo. Lo nombro a él porque es él quien escribió el hecho de esta gran verdad, esta importante verdad, de que la verdadera vida cristiana es una vida consagrada. La práctica para la vida cristiana se consigue en el primer paso fundamental, consagrando la vida. Se dice que la segunda decisión más importante de la vida cristiana, ¿cuál es? Dentro de la vida. Primero aceptamos a Cristo y después casarse, ¿no? Casarse. Esto me hace acordar que una vez tenía un amigo que era muy viajado, ¿no? Iba por todos lados y dice, en este viaje me fue re mal, dice, porque fui a Chile y me engripé, dice, fui a la India y me agarró fiebre amarilla. Fui a Brasil y me contagié de otra cosa. Pero lo peor lo pasé, contraje otra cosa, pero lo peor lo pasé en Argentina, porque cuando llegué a Argentina contraje matrimonio. Y bueno. Pero así ve el mundo el matrimonio, ¿no? Es lo más hermoso que te puede pasar, casarte. Realmente. Pero algunos dicen que es la segunda decisión más importante, pero no lo es. Bíblicamente, la segunda decisión más importante que podemos tomar es la de consagrar nuestra vida a Dios. Consagrar nuestra vida a Dios. Eso significa no mirar atrás, eso significa no mirar alrededor, eso significa mirar hacia arriba y empezar nuestros días mirando hacia arriba. Bueno, dice acá, sacrificio vivo, ¿no? Vamos a ver Romanos capítulo 6, ahí nomás cerquita, vamos a buscarlo porque está cerca. Dice, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ahí está la palabra otra vez, presentaos, es la misma palabra, presentéis vuestros cuerpos, presentaos vosotros mismos
a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los miembros, las manos, los pies, nuestros ojos, nuestros labios, todo nuestro ser, nuestro cuerpo como instrumento para Dios, para salvar, para ganar a otro, para aconsejar, para animar, para ayudar, para ser de gran bendición. Es una vida consagrada. Porque dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene por qué dominar nuestra vida. Ahora tenemos libertad en Jesucristo, por Jesucristo. Pero volviendo a Romanos 12, ya vamos a cortar, pero seguimos un poquito más. Dice, no os conforméis. La palabra ahí, conforméis, ¿no? Es tomar la forma, es vivir el estilo de. Es la idea de amoldarse, no tomar la forma, ¿no? Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo. Y la idea de siglo es esquema. Es la idea de un esquema, algo elaborado. Es el enemigo, el Dios de este siglo, que ha elaborado un plan. Dios tiene un plan, pero el enemigo también. Dios tiene un plan maravilloso, pero el enemigo tiene un plan de robar el gozo, de quitar la paz. La idea es esta: nuestra vida consagrada a Dios nos ayudará a ser útil para Dios y a vivir la verdadera vida cristiana. Dice ahí, si no transformaos, y la palabra ahí transformaos es la palabra metamorfosis, que es lo mismo que pasa con un gusano cuando ¿saben cuál es, no? El gusanito adentro de un capullo. Después, ¿en qué se transforma? Ajá, en mariposa, exacto. Sí, eso. Muy bien, qué bien, con las aletas. Eso, muy bien. En mariposa. Y eso es metamorfosis. Eso es metamorfosis. Es la transformación de Dios en la vida. Dice, y renovaos, ¿no? Transformaos por medio de la renovación. Renovaos. La transformación tiene un medio, es la renovación de nuestro entendimiento. Una nueva forma de pensar. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos tomar la mente de Cristo, pensar como Él piensa, para vivir como Él vivió. Es algo que ya tenemos, la mente de Cristo, la renovación de nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice ahí Romanos 12, que así vamos a conocer la voluntad de Dios. Telena, el objeto que Dios desea. Es voluntad, es telena en griego, y es el objeto que Dios desea. La palabra básica es telesis, es el acto del deseo de Dios para nuestra vida.
vamos a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero dice antes, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es la palabra experimentar, es examinar, es ver y analizar y disfrutar algo que Dios tiene para nosotros, que es bueno, es agradable y perfecto. Lo mejor que nos puede suceder es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Para esto tenemos que vivir una vida consagrada. Y siempre está esa sensación de indignidad, ¿no? Que uno sabe que tiene mucho por cambiar, y cuando compartimos la palabra de Dios, y en este caso hablando de la vida cristiana, es enseñarnos a vivir en la voluntad de Dios, que no es tan, por momentos no es tan fácil. Y teniendo en cuenta que lo más importante es la palabra de Dios, que estamos aprendiendo y que cada día es un nuevo desafío para hacer lo que Dios quiere, ¿no? La palabra de Dios nos enseña, pero después llevarlo a la práctica es el desafío. Ahora, justamente estamos en ese punto, ya terminando esta materia, este tiempo de estudio de la palabra de Dios, confiando en el poder de la palabra de Dios, aprendiendo a cómo vivir esta vida que Él nos ha regalado, ¿no? En Hechos, capítulo 11, vamos a leer ahí, en el libro de los Hechos, vean lo que dice ahí, el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y estamos hablando de vida cristiana, ¿no? Y cuando hablamos de ser cristianos, de vivir la verdadera vida cristiana, hablamos de esto. Ellos no fueron llamados de una forma religiosa, no fueron llamados como si ellos fueran parte de una institución. Ellos fueron llamados cristianos por el estilo de vida, ¿no?, que ellos llevaban. Y es la idea de ser partidarios de Cristo, ¿no?, de ser seguidores de Cristo. Es realmente, es el gran desafío que tenemos de imitar a Cristo, imitar a Cristo. Ahí aparece la palabra cristianos, y dice ahí en el capítulo 26 de Hechos, vamos a ver, se utiliza otra vez esa palabra, Hechos 26. Versículo 28. Ahí está predicando el apóstol Pablo. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, Ya lo identificaban así, ya lo habían rotulado, entre comillas, a estas personas como seguidores de Cristo, como participantes, partidarios de Cristo, como personas que imitaban a Cristo. Por eso ellos estaban siendo rotulados, entre comillas, con este nombre tan especial. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ser cristiano
tiene que ver con esto, con imitar a Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 20, vamos a ver Efesios capítulo 4, hablando de esto, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 20, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vean lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿no? No es la idea de mirar a Cristo, ¿no? Les viene hablando de cosas negativas, ¿no? En el versículo 19 les dice, bueno, si contextualizamos bien el pasaje, dice versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y ahí está, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Por eso les dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despojaos. Y ahí está la cuestión de imitar a Cristo. No puede haber algo del pasado si queremos imitar a Cristo. Algo del pasado que tenga que ver con nuestra vida de pecado, ¿no? Por ahí estudiaste y recibiste a Cristo y eres doctor, doctora, o lo que sea, digamos, por tus estudios, no significa que debes dejar tu lugar de trabajo, sino más bien empezar a vivir como cristianos de verdad. Bueno, imitar a Cristo es un desafío, pero no es digno no querer imitar a Cristo. O sea, es un desafío posible vivir una vida imitando a Cristo. Filipenses 3:17, el siguiente libro de Efesios, dice: hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo otra vez, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjense lo que dice acá: sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, los que se conducen así, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitar a Cristo. ¿Vieron cuáles son los perros San Bernardos? ¿Los conocen? Son los que tienen el barrilito acá, que tienen licor, para buscar y salvar a las vidas de aquellos que quedan ahí, se pierden en la nieve, ¿no? Son pelos para el frío, son perros que están en el frío, ¿no? Y lo utilizan para eso. Son entrenados de una forma muy especial para salvar vidas. ¿Saben cómo hacen? Tal vez lo vieron en algún documental o algo así. Ponen al cachorro con un perro ya mayor, ¿no? Un perro que ha salvado vidas. Y lo que hace el instructor, le da las instrucciones directamente al perro entrenado. Entonces, ¿qué hace el cachorro? Imita todo lo que hace el perro entrenado. Y así aprende. El instructor le da las directivas al perro ya entrenado, al que ha salvado vidas.
y los cachorros empiezan a imitar todo lo que hace el perro entrenado. De esa forma es como llega el perro, el cachorro, a ser entrenado y a salvar vidas. Y es un proceso que se ha hecho durante años de esa forma, y así se han salvado vidas por este entrenamiento. El apóstol Pablo está haciendo algo así cuando dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La idea es, el instructor, el Señor Jesús, le da la orden al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo obedece esa orden, y los demás entienden qué es lo que Dios quiere por ver su vida. La idea es que nosotros tenemos que ser ese perro entrenado que salva vidas, para poder así ser de ejemplo y de esa forma hacer que otros entiendan lo que es la verdadera vida cristiana. Recibiendo las instrucciones, salvar almas del infierno, y así aquellos que se van convirtiendo pueden entender cuál es la verdadera vida cristiana. Es un desafío, pero es como debemos vivir. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. O sea, ser como Cristo es el desafío para vivir la verdadera vida cristiana. En Hebreos, capítulo 5, versículo 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Jesucristo en su vida obedeció. Y eso dice en Filipenses capítulo 2, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice en el versículo 8, que Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. ¿Ven? Fue obediente el Señor Jesucristo. Y ahí está, es como debemos vivir. ¿Somos obedientes? ¿Tenemos una vida de obediencia a lo que ya hemos comprendido de Dios para nuestra vida? Vamos a hablar de 3 H's importantes para la vida cristiana. 3 H's importantes, ¿sí? Capítulo Mateo 11, 29, ya lo dijimos. ¿Lo leemos? ¿Quién le gustaría leerlo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas gracias. Ahí está la primera H. ¿Cuál sería la primera H para la verdadera vida cristiana? Importante. La humildad. 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 No es natural. Necesitamos la asistencia de Dios para vivir una vida de humildad como Jesucristo vivió. Imitar a Cristo tiene que ver con la humildad. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 34, ciertamente dice ahí, Proverbios 3:34, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Gracia. Dará gracia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Primera de Pedro 5:5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros
revestíos de humildad, porque, y ahí está la frase, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los humildes. En Santiago capítulo 4, versículo 6, dice algo parecido. Dios da gracia a los humildes. La humildad es la capacidad de permitir obrar a Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos definir la humildad? Es la capacidad de permitir obrar a Dios en nuestra vida. Sin humildad es imposible que Dios haga una obra en nuestra vida y a través de nuestra vida. La humildad nos hace dar cuenta de quién es Él y quiénes somos nosotros. Eso es la humildad, es compararnos con el autor de la vida, compararnos con Jesucristo y que sea Él la vara con la cual medimos nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual, si quieren llamarle, ¿no? Nuestra vida cristiana. No hay otra medida. Por eso hablamos de imitar a Cristo. Es la única medida para... No, si nos comparamos con otros, no vamos a sentir orgullosos porque nos vamos a ver que el otro es peor, ¿no? Que el otro miente más, lee menos la Biblia, se congrega menos, predica menos el Evangelio. Están esos, ¿no? Que miramos a otros y sin querer, tal vez, sin querer o tal vez queriendo, nuestro ego se agranda y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta después darnos cuenta de cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Y Dios no puede darnos de su gracia, su favor para con nuestra vida. No permita a Dios obrar. Pero también nos comparamos con otros creyentes y nos vemos más bajo, ¿no? Y nos vemos mal y nos tiramos abajo porque decimos, nunca vamos a poder ser como ese creyente que mira cómo predica, mira cómo gana almas, mira cómo evangeliza. Yo nunca voy a ser como él, como ella, ¿no? Y nos comparamos con otros. Pero es un gran error. Nuestro espejo ha de ser el Señor Jesucristo. Y en Él debemos mirarnos, ¿no? Y ser como Él. Tratar de tener esa humildad. La capacidad de permitir que Dios obre en nuestra vida. Eso significaría que Dios va a obrar a través de nuestra vida. Pero si Dios no puede, si el alfarero no puede hacer el trabajo que debe hacer en el barro, el cual somos nosotros, es imposible que podamos ser utilizados, que nos convirtamos en un jarro, que sea útil para Dios, calmando la sed de aquellos que están sedientos, ¿no? Bueno, la primera palabra con H importante es humildad. La segunda palabra con H, vamos a buscarla en Mateo capítulo 15. Tres H's importantes. ¿Sí? Mateo capítulo 15. Versículo 5 al 7. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, sigo. Sí, dale. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Muchas gracias, gracias. Ahí está la segunda H importante. ¿Cuál sería? Honrar. Honrar. Honrar a Dios. ¿Cuál es la H que la contrasta? Hipócrita. Exactamente. Es la H que la contrasta. Honrar a Dios. No tiene nada que ver con la hipocresía. Es cuando nosotros nos acostumbramos a jugar al creyente cristiano. Es cuando en la iglesia nos convertimos en alguien que no somos en la casa. Es cuando con amigos hacemos bromas, somos agradables, pero en casa somos irritables e irritantes, hablamos mal, hasta tal vez decimos malas palabras cuando nos enojamos. Es la idea de ser alguien, mostrar ser alguien que realmente no somos. Eso es hipocresía. Es lo que pasó en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan de esos dos que habían ofrendado? ¿Quiénes eran? Ese matrimonio, ¿recuerdan? Ananías y Zafira. ¿Qué habían hecho ellos? Y habían vendido una propiedad, pero se quedaron con una parte, no le dieron a Dios todo lo que habían propuesto poner y se quedaron con una, y mintieron al Espíritu Santo. Ajá. Muchas gracias. Tal cual. ¿Cuál es el pecado ahí? Dice que han mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? El pecado ahí es hipocresía. Porque les dice Dios, más bien los discípulos, que ellos se podrían haber quedado con una parte y no había ningún problema. Después lo pueden leer, no lo leemos por tiempo. Que no había ningún problema. Hechos capítulo 5. Pero ellos dijeron que habían entregado todo, imitando a otros cristianos que habían entregado todo y lo habían puesto, por decirlo así, a los pies de los discípulos para que ellos lo distribuyan entre los pobres, los creyentes que habían sido empobrecidos por la persecución. Pero ellos dijeron que habían dado todo cuando no era real. Es una lucha no ser hipócrita, porque muchas veces eso nos puede salvar, entre comillas, momentáneamente de algo. Pero no es lo verdadero, no es lo genuino, no es lo que honra a Dios. Es lo que Dios rechazó a través de Jesucristo, a través del profeta primero, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo habló de eso. Bueno, y tenemos otros versículos también que hablan de lo mismo. La hipocresía. Fíjense en el libro de Mateo, aparece varias veces, pero vamos al capítulo 7 de Mateo. Es el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿quién se anima? Vale repetir. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchísimas gracias.
Ahí nomás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Hipócrita dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor Jesucristo le llama hipócrita, aquel que se pone en juez, que está dispuesto a marcar los errores de otros, pero no sabe ver los suyos, ¿sí? Es aquella persona, aquel cristiano que mira a su vecino inconverso y le dice, pero mirá cómo vive, pero mirá cómo habla, pero me pone la música fuerte, tengo unas ganas de orar por él, pero orar, Señor, haz descender fuego sobre su equipo de música. Y una cosa así, ¿no? Y a veces nos comparamos y vemos, y tal vez tengamos razón en muchas cosas de las cuales decimos. Pero tal vez yo me puse a pensar todo esto en mi corazón, y tal vez hasta se lo dije, o tal vez se lo dije a alguien de mi familia, pero tal vez no oré. No oré, entonces no oré por la persona. Tal vez nunca le dije, ¿necesitas algo? Tal vez nunca le regalé un folleto. Nunca lo invité a la iglesia. Esa persona que vemos ahí tirada en la calle, que está con una vida arruinada, tal vez decimos, pero mirá cómo vive. O tal vez alguna amiga, algún amigo, y nos ponemos en esa posición. Tal vez él fuma, él se emborracha, ella tiene una vida en disolución. Tal vez sucede todo esto y nosotros nos ponemos en jueces. Entonces no oramos por la persona, no hablamos con la persona, no les acercamos a Cristo. Entonces la pregunta del Señor Jesucristo que nos hace, ¿cuál es la paja en el ojo y cuál es la viga en el ojo? Nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos la oportunidad de mostrarles cuál es la verdadera vida cristiana, a veces los dejamos de lado por cómo ellos viven y nos olvidamos de que el Señor Jesucristo fue juzgado por comer con pecadores y fue juzgado por estar con escribas, por los escribas, por estar con pecadores y comer con ellos y hablarles de lo que era el verdadero Dios. No estamos diciendo que está bien, que hay que aplaudir las cosas malas cuando una joven tiene una vida o un joven tiene una vida que realmente lo está destruyendo. No estamos diciendo que aplaudamos ni que los imitemos, pero sí estamos pensando en no ser sus jueces, sino ser su canal de bendición, su canal, su puente hacia Cristo, que ellos pueden ver en nosotros humildad y que buscamos honrar a Dios, pero no nos ponemos en lugar de santos y ellos de pecadores. Somos pecadores que hemos sido perdonados y que necesitamos de la misericordia de Dios tanto como la necesitan ellos. La hipocresía es aquella que se olvida del pozo de aquel que fuiste, que fuimos, que somos sacados. Antes de Cristo y aún después de Cristo. La hipocresía no nos deja restaurar al hermano que ha caído, a la hermana. Nos hace poner en jueces. ¿Cómo puede ser que haya cometido este pecado alguien que sabe tanto de la Biblia? Y la iglesia que no sabe restaurar todavía no aprendió a amar. Porque nuestras vidas todo el tiempo deben ser restauradas. Todo el tiempo el Señor tiene que perdonarnos, todo el tiempo el Señor tiene que ayudarnos, todo el tiempo el Señor tiene que proveernos, todo el tiempo Él tiene que darnos la salud, todo el tiempo Él tiene que darnos el latido del corazón, el respirar. Todo el tiempo Dios nos tiene que estar haciendo favores y nuestra vida es restaurada todo el tiempo, cada vez que vamos y le pedimos perdón. Pero no tenemos el mismo comportamiento que Jesús tuvo
con el leproso, con aquellos que han caído. Él fue y tocó al leproso, al inmundo, como se le decía al leproso en aquellos tiempos los judíos. De hecho, el mismo leproso, cuando andaba en la ciudad donde había otra gente, tenía que él gritar inmundo, para que los demás no se acerquen y se contagien. Nosotros a veces tratamos así. No sé cómo es nuestro corazón, solamente Dios lo sabe. Pero estoy diciendo que muchas veces sucede en la casa de Dios, por decir en la iglesia cristiana, que no sabemos tratar con aquellos que han caído y los aislamos, porque necesitan disciplina, pero necesitan restauración, que es algo que Dios hace. Abre la herida y la vuelve a cerrar. La segunda H es la de honrar a Dios. La H que es antónima a honrar en la vida cristiana es la hipocresía. No podemos honrar a Dios si hay hipocresía. Y Jesús se enfrentó y confrontó a aquellos doctores de la ley, mucho conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, mucho, pero no tenían nada de corazón para Dios. Es el peligro de aquellos que tenemos muchos años de ser cristianos y nos olvidamos del primer amor. Apocalipsis 2:5. Bueno, la tercera H está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Creyentes que estaban sufriendo, que estaban siendo humillados por el dolor, por la persecución, que estaban perdiendo sus bienes y tal vez muchos de ellos sus vidas, y aún muchos habían perdido su libertad. A esto les escribe Pedro, pero él les dice que debían humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Porque muchas veces sufrimos y tal vez nos ponemos en una posición de víctimas. Es cierto, el dolor está. La pérdida es grande, eso es verdad. Pero también es cierto que tenemos un Dios poderoso que a su tiempo nos pondrá en alto, nos sacará del lugar donde estamos, a su tiempo, que es el mejor tiempo. El Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Santiago 4:10. Otra vez la misma idea de llegar a los pies de Cristo como alguien que necesita. Una vida consagrada es una vida que aprende a humillarse, que aprende a ir a los pies del Señor, que sabe que en el mejor lugar donde puede estar es a sus pies, como dice una canción. Que es el lugar donde uno encuentra el refrigerio, lo que necesita. El Señor se paraba y hablaba y escuchaban, y eran exhortados los discípulos y eran alentados. Y así, de esa forma, aprendieron a vivir la verdadera vida cristiana. El creyente victorioso no anda a caballo. El creyente victorioso no tiene un buen tanque de guerra para la batalla que le toca vivir. El creyente victorioso anda de rodillas delante del Dios que lo salvó, delante del Dios que le amó y delante del Dios que en algún momento lo exaltará, en esta vida o en la venidera. Para terminar, les leo Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, esta es la iglesia de Dios, y oraren y buscaren mi rostro, esto es comunión, y se convirtieren de sus malos caminos, esto es confesión, entonces yo oiré desde los cielos, esto es comprensión, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra, eso es convicción. Una vida totalmente restaurada, una iglesia que brilla en medio de la oscuridad, está en la capacidad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y esperar que sea Él que nos exalte cuando fuere el tiempo. Vamos a orar.